Hola, queridos amigos de Contexto. Hoy nos acompaña el economista Henry Ebrard para analizar cómo ha influido el alza de los precios del petróleo en la vida económica y social de los dominicanos y por supuesto, en el manejo de las finanzas públicas. Todos los sectores se han visto impactados. Por ejemplo, el transporte, las importaciones, la producción, la construcción, el turismo, en todos. En todos, el petróleo y las otras materias primas importadas que también tienen grandes alzas de precios han producido inflación. Todos estamos preocupados por esta inflación que nos azota. El Banco Central de la República Dominicana se ha visto precisado a subir la tasa de interés de política monetaria de 4.5 a 5.5% anual. Esto para contrarrestar esta inflación local, que por supuesto es provocada en parte por el incremento de los precios del petróleo y de las materias primas. Todo esto afecta el consumo y la producción local. Es una inflación mundial producto de la reactivación económica, por supuesto, después de un año de paralización. Por ejemplo, en los países como Canadá, Alemania, Reino Unido, alcanzaron sus niveles más altos de inflación en los últimos 30 años. Es una crisis de inflación relacionada con la cadena de suministros, los altos precios del petróleo y las materias primas. Otro tema para nuestro invitado es cómo ha influido en el alza del petróleo la transición a la economía verde y a qué ritmo deberá hacerse para no afectar las economías, provocando más pobres. Henry Ebrard, economista, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Henry, tú hiciste un análisis en un artículo que leí sumamente interesante de cómo en este momento, bueno, con un petróleo calculado creo que fue en el presupuesto a 62, ¿verdad? Dólares, y ya va por 87. 62,70. Exacto, y ya va por 87. ¿Cómo esto provocará incluso el sometimiento de un presupuesto complementario? Y hiciste el análisis que me gustaría que lo refrescara de cómo desde el 2000 al 2020 han variado los precios del petróleo y ahora estamos pagando un petróleo por barril mucho más alto, ya sin el financiamiento de Petrocaribe y con unos impuestos que bueno, yo siempre supe que esos impuestos no iban a bajar porque un país que está, vamos a decir, tenemos que tener una reforma fiscal, difícil de hacer, entonces los impuestos que tenemos es difícil que los bajemos. Y tú haces un análisis en ese artículo de cómo también el ad valorem puede servir de este mismo impuesto del petróleo para complementar el subsidio que todavía se tiene que seguir dando para no transmitir totalmente el alza del petróleo en los impuestos. Primera pregunta, ¿cómo influye el precio del petróleo en lo que es la inflación dominicana? Bueno, o sea, definitivamente, por la importancia, la relevancia que tiene dos rubros en el cálculo de la inflación acá, que prácticamente el 70% del alza de los precios se debe a dos grupos, los combustibles y los alimentos. Y ahí, lamentablemente, al igual que en el 2021, cuando miramos eso en el 2022, son malas noticias. Primero, del lado de los combustibles, a pesar de los esfuerzos, ¿verdad?, desde el Estado para frenar el incremento, haciendo congelaciones, a veces totales, cada vez menos totales, van a ser cada vez más parciales, porque se vuelve insostenible fiscalmente este costo, porque nada de eso estaba previsto en el presupuesto 2022, mira, esta semana corriente, ¿verdad? A pesar de haber incrementado combustibles entre 1 y 5 pesos, el Estado tuvo que dedicar un poco más de 500 millones de pesos para no reflejar completamente el precio de los combustibles. Ahí estamos hablando que en el caso de la gasolina premium faltaría 12 pesos, gasolina regular 19 pesos, gasol premium 21 pesos, GLP 20 pesos y en el caso del gasol regular 31 pesos. Entonces, del lado de los combustibles, si efectivamente se va reflejando lo que es el costo real de los combustibles, va a ser imposible
cumplir con la meta de inflación este año a pesar del incremento de la tasa de interés. Ya un trimestre consecutivo con el Banco Central subiendo la tasa. Primero fue de 3 a 3,5, después de 3,5 a 4,5 y ahora de 4,5 a 5. Y lo más probable es que veamos una o dos subidas adicionales para ubicar la tasa entre 5,5 y 6%, lo más probable, ya que al final del primer semestre de este año. Pero por otro lado, tenemos igualmente por razones importadas el fuerte incremento del precio de los alimentos. Fíjate, Mónica, cada No se vez escucha bien, la, Henry. El precio no se escucha bien. el precio de los alimentos. Sí. En el caso del precio de los alimentos, la FAO, que publica mensualmente los índices de precio mundiales, que son la mejor referencia de lo que pasa a nivel internacional. Había esperanza a final del año pasado de que los precios empezarían a bajar. Sin embargo, está pasando todo lo contrario. Entre octubre y diciembre siguieron subiendo y en el mes de enero volvieron a subir los alimentos, en total que un rubro que afecta muy especialmente a la República Dominicana, que son los aceites comestibles, porque prácticamente lo que producimos acá es un envasado. Entonces, en el caso de los aceites comestibles, los precios internacionales en enero de 2022 alcanzaron precios que nunca se habían visto en la historia. O sea, aquí estamos a nivel de récord de precio en cuanto a alimentos y en cuanto al petróleo, en términos de dólares, estamos al nivel más alto desde el 2014, pero cuando tú multiplicas esos dólares por la tasa de cambio, que entre 2014 y ahora pasó de 42 a casi 60%, prácticamente 50% de incremento. La realidad es que hoy en día el barril de petróleo en términos de peso está subiendo más alto histórico. Esas son las realidades. Entonces, el panorama abriendo el año del lado de la inflación nos confirma lo que el propio gobernador del Banco Central en su rueda de prensa desde diciembre había informado que para él el principal riesgo para la economía dominicana es el precio del petróleo y parece que los acontecimientos en desarrollo le están dando razón a todo. Henry, hay muchas cuestionantes respecto a esta inflación difícilmente controlada, aunque el gobernador del Banco Central se ha destacado por manejar muy bien los hilos de la economía. Cuando es una inflación que viene desde afuera, todo es más difícil. Aunque nosotros somos el país de la región que más ha crecido, nos preocupa sobremanera, por ejemplo, hasta dónde puede llegar el precio del petróleo. Yo quiero que tú me digas si tú crees que una vez suba más de lo que está, $87 actualmente, es posible que entre el fracking de nuevo y esto abarate los costos, porque también influye esta transición a la economía verde por formas de conseguir energía que son más caras, pero que se irán abaratando a medida de que se vayan, vamos a decir, multiplicando y ya que los combustibles fósiles se usen menos, pero esta transición es muy costosa. Bueno, efectivamente, acostumbro decir, especialmente más para los alimentos que para el petróleo, que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. Porque efectivamente llega un momento cuando, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, cambian las cosas. Del lado de la demanda, la gente empieza a consumir menos o busca formas alternativas a su consumo, pero también en el caso, especialmente en el caso de la energía, entonces del lado de la oferta empieza a ser interesante de nuevo producir otros tipos de energía y entonces esto mejora la oferta, baja la demanda y entonces los precios de la baja. Eso es lo que se esperaba que pasara en el segundo semestre del año pasado y así no pasó. La realidad es que mientras se sostiene
el crecimiento de la economía global, aunque va a ser menos rápido, obviamente, que el año pasado, porque el año pasado mucho del crecimiento era parte matemática, inicio de la recuperación de la caída del 2020, siempre y cuando los productores de petróleo mantengan, que fue la mala sorpresa el año pasado, la disciplina que generalmente no tenían, entonces los precios del petróleo es muy probable que se mantengan en sus niveles altos de $90 diarios. El tema del fracking, la crisis del COVID, afectó muy negativamente a muchos productores que siempre están necesitando financiamiento por parte del sector financiero, y a raíz de todo lo que pasó, y con esos precios altos, ya el sector financiero está pidiendo también empezar, que las mismas compañías aprovechan bajar el alto endeudamiento y no vayan a perforar nuevos costos. Entonces, por eso tú no ves que ha habido un impacto tan grande. Por otro lado, lo menos importante, y eso sí es una agravación de la situación del año pasado, las condiciones geopolíticas han empeorado considerablemente. Vamos a mencionar dos casos. El conflicto entre Arabia Saudita y Yemen, con riesgos muy significativos de ataque a instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita, como ya ha pasado en las oportunidades, y obviamente el conflicto en Ucrania, que pone mucho nerviosismo entre los países europeos, Estados Unidos y Rusia. Rusia, que es una pieza fundamental del mundo del petróleo. Resumidas cuentas, creo que es mejor no apostar a que mejore el tema del petróleo y tomar decisiones sobre la base de que lo que yo tenía en el presupuesto 2022, o sea, un barril promedio a 62,70, prácticamente $30 más barato de lo que es la realidad de hoy, es mejor hacer como si efectivamente durante todo el año estuviéramos enfrentando un petróleo que se cotice arriba de los $90, porque eso nos obliga entonces a tomar medidas correctivas. Sí, yo creo que tú tienes razón, Henry. Además, con el mismo conflicto de Ucrania y Rusia, como bien has mencionado, además del de Arabia Saudita y Yemen, pero ahora el foco está en Arabia Saudita y Ucrania. Esto ha influido también en los altos precios del gas y del petróleo. Y el conflicto está en su peor momento. Vamos a ver qué pasa en este sentido. Nos vamos a ir a la pausa, Henry, y vamos a ver si arreglamos un poquito el sonido, que se oye un poquito distorsionado. Volvemos enseguida. Continuamos este programa con el economista Henry Ebrard y hablamos de los altos precios del petróleo, cómo influyen en el desenvolvimiento de la vida del dominicano. Por supuesto, todo esto matizado por el entorno internacional, y hablábamos del conflicto Ucrania-Rusia y cómo esto ha influido también en la subida de los combustibles, en el alza de los combustibles, tanto del gas como del petróleo. Henry, vivimos un momento de yo creo que es el pico más alto en cuanto a globalización, y me refiero a la interconexión entre las economías. Se habla de un desenlace fatal entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, a ninguno les conviene esto. Por ejemplo, Alemania, que que es una aliada a la Unión Europea, es parte de la Unión Europea, pero tiene relaciones con Rusia muy fuertes, económicas, porque la mayoría del gas alemán, así como el de la Comunidad Europea, viene de Rusia. Además, el Nord Stream 2, oleoducto, está hecho con dinero en gran parte alemán. Por eso incluso se ha visto que el canciller alemán no ha dicho mucho sobre qué hacer contra Rusia si ataca finalmente a Ucrania. Sería lamentable que esto pasara. También se dice que Alemania no quiere ser corresponsable de muertes ni de rusos ni de ucranianos,
y se mantiene relativamente al margen. Ahora bien, ¿qué tanto puede afectar un conflicto armado, la escalada del conflicto armado entre estos dos países en el precio del petróleo y cómo en las economías mundiales e interconectadas es todo un tinglado de aflojar y recoger en el sentido de que la recuperación económica post pandemia ha sido pues tirar dinero a la calle para poder gastar, pero ya hay mucho dinero en la calle y lo que hay es que recogerlo. Entonces, para eso se suben las tasas de intereses. Y, por ejemplo, ya yéndonos a nuestro país, a la República Dominicana, te pregunto, ¿cómo influye esta subida de interés en, por ejemplo, en los que han tomado préstamos para viviendas que, si bien es cierto que quizás tienen una cláusula fija a 3 años, después de ahí esto hay que examinarlo y ver entonces a cuánto les subirá y podrá una familia enfrentar este pago? No, efectivamente, Mónica, el tema de la tasa de interés es la novedad, pero que va a seguir durante probablemente los próximos 3 años. Ya entramos en un ciclo diferente, ¿sí? Ya antes de la crisis teníamos tasas de interés relativamente bajas y bajaron aún más con el tema de la crisis. Fue cuando, en el caso de República Dominicana, antes del COVID, teníamos una tasa de 5,5 y con COVID bajó hasta 3%. En Europa, en Estados Unidos, prácticamente, inclusive en algún momento, tuvimos tasas muy ligeramente negativas, nominalmente, y hoy en día, por lo alto de la inflación, tenemos una situación que no es sostenible, es que las tasas de política monetaria están muy por debajo de la tasa de inflación. Entonces, tú necesitas que en algún momento, pues, se produzca el fenómeno cuando vuelve a colocarse la tasa de interés de política ligeramente arriba de la tasa de inflación. Entonces es complicado porque la inflación no va a lograr bajar muy significativamente durante este año. Inclusive yo entiendo que va a ser difícil bajar mucho del 8%. Quizás estemos más cerca de 6 que de 8, pero de cualquier modo por encima de lo que era el objetivo del presupuesto. Este presupuesto 2022, yo creo que obviamente ya a mitad de año habrá que presentar un presupuesto, si no complementario, modificado, para tomar en cuenta pues este nuevo entorno, especialmente por el lado de la tasa de interés, por el lado del petróleo y de la inflación en general, porque realmente, como tú dijiste en algún momento en la primera parte, el único actor que gana cuando sube el precio del petróleo aquí, en la República Dominicana, a primera vista es el Estado. O sea, vamos a ver, que no me malinterprete. Sí, sí. ¿No? El único que ve sus ingresos crecer por la subida del petróleo es el Estado, porque uno de los impuestos, el ad valorem, que es un 16% del precio de paridad de importación, sube cada vez que sube el precio de paridad de importación, que sube por lo del petróleo multiplicado por el tipo de cambio. Es el único actor que tiene eso. Pero, Henry... Sí, no, obviamente hay un impacto, no, obviamente el neto termina siendo negativo, Exacto. porque, por ejemplo, el subsidio a la electricidad, de acuerdo a un capítulo muy interesante de la ley de presupuesto, hay un capítulo sobre los riesgos fiscales, sobre las proyecciones, que te dice que por cada dólar que sube el barril de petróleo, se incrementa en 12 millones de dólares las pérdidas del sector eléctrico. Pero si estamos hablando de 20, 25, 30 dólares de diferencia de presupuesto, y en realidad, imagínate que efectivamente tú tienes un impacto que pueda andar entre 15 y 20 mil millones de pesos de pérdida del lado del subsidio, que se comería completamente los 10,000 millones que yo había publicado, que pudiese ser la recaudación. Solo en el eléctrico, sin contar también un subsidio que muchas veces también le dan a los combustibles para no transparentar totalmente el alza. Sí, que prácticamente lo que tú pudieras decir que
el subsidio que tú implementaría usaría el ingreso adicional y entonces efectivamente tú tendrías de neto neto el déficit adicional del sector eléctrico, el costo adicional del gasto del Estado, compensado por las recaudaciones adicionales, por la inflación, pero tú tendrías entonces un impacto, como hay más gastos que ingresos. Si suben las tasas de interés, entonces algunas tasas de interés le van a subir al Estado, entonces el menor crecimiento que se supone porque la gente va a ajustar su nivel de consumo, pues hace que va a ser necesario, ya es necesario hoy en día hacer una revisión al presupuesto, pero eso vendrá a mitad de año, ¿no? Entonces, es una situación que es complicada. Para la gente, la tasa de interés, el incremento de la tasa de interés, algunos ya lo han visto, porque la gente que no tiene contrato de préstamo con tasa fija, automáticamente el banco te sube la tasa de interés. Cosa muy distinta a si tienes un certificado con el banco, pero tú tienes que esperar el momento de la renovación. Y aún en el momento de la renovación, el consejo es no espere que venga la fecha de renovación para empezar a hablar con su banco, porque el banco es muy rápido en ajustar, por supuesto, la tasa de los préstamos, es menos rápido para ajustar la tasa en los certificados. Mucho menos una tasa rápido. pasiva, ¿no? Sí. Ahora, la gente que tiene un contrato con tasa fija, todavía no ha visto el incremento, lo verá cuando ya termine el plazo, que depende de las condiciones que cada quien haya negociado. Pero sin duda alguna, ya hay gente que ha visto que para la cuota de la casa o la cuota del vehículo, la cuota ha subido sensiblemente, porque si especialmente están en esos primeros años del contrato, que es el momento cuando se paga mucho más intereses que capital, tener una subida de 1,5 puntos, 2 puntos, sobre una tasa de un 10%, es un 20% de incremento. Wow. Entonces, puede ser sensible, ¿no? Esto, y pensar que lo más probable es que esta tendencia vaya a seguir. O sea, la probabilidad de que bajen la tasa de interés es absolutamente nula, no hay ninguna posibilidad. Lo otro positivo, porque claro, es positivo porque a la larga va a ayudar a manejar las presiones de la inflación. Pero ya en lo inmediato hay una tendencia, y fíjate, poco se ha hablado del tema, es el tipo de cambio. Al subir la tasa de interés, como no ha subido todavía en Estados Unidos, va a empezar a subir probablemente ya a partir de febrero, marzo, lo más probable. Entonces se fortalece el peso dominicano frente al dólar. Y de hecho es lo que estamos viendo ya en el mercado local. Fíjate que en diciembre el peso perdió frente al dólar. O sea, el dólar subió 60 centavos durante el mes de diciembre, subió 33 centavos durante el mes de enero, y por lo que va del mes de febrero, todo lo contrario. El dólar ha empezado a bajar de nuevo frente al peso dominicano. Eso se debe al tema de la tasa de interés, definitivamente. Y eso también es una pequeña ayuda, claro, porque le resta presión a la hora de calcular el precio el costo de las materias primas o los productos terminados que vienen importados. Sí, eso es una gran cosa, que de hecho, aunque tú dices que en diciembre y enero subió un poco el dólar respecto al peso, pero se ha mantenido muy controlado. Esto es una de las ventajas que ha tenido nuestra economía. Pero, sí, ¿eso hasta cuándo? Porque va a subir la tasa de interés en los Estados Unidos, Henry. O sea que sí, vamos a ver. Se supone, ¿verdad? Se habla de 3 o 4 incrementos de tasa durante el año. Henry, claro, sí, y ahí estamos hablando de incremento de 0,25, ¿no? O sea que será un punto. Un punto completo. Ahora, para los próximos 3 años se habla de 8 a 10 incrementos de tasa. O sea que definitivamente entramos en un ciclo de desaceleración
del crecimiento económico. Y de eso una se refleja, consolidación. y eso se va a reflejar en nuestro país, porque fíjate que lo que se quiere es menos consumo para controlar la inflación, y eso se va a Sí, reflejar, ese menos consumo en restaurantes, ese menos consumo en supermercados, mira, eso menos, te voy y a, eso es puestos de te, trabajo, Henry. te voy a dar un dato que no ha salido todavía, te lo estaba reservando. Anoche yo vi la publicación, una de las publicaciones más interesantes que salen de las agencias de gobierno acá, porque es un rubro que cubre muchos sectores y un informe que sale muy rápido, porque generalmente en los primeros 7 días del mes la Dirección General de Impuestos Internos publica el informe de consumo de los combustibles del mes inmediatamente anterior. Es muy interesante porque te da una primera lectura del nivel de actividades económicas del mes de enero, porque los combustibles son una excelente manera de medir todo lo que pasa, porque cada combustible tiene un sentido. La gasolina premium, el LP, por supuesto, el Aftur para ver lo que pasa con el turismo. Y fíjate, el mes de enero estuvo bien por debajo de las expectativas. ¿Qué nos También dice eso? influyó el frío y el rebrote del COVID, pero aún así es un indicador. No, efectivamente, hay tres probables explicaciones. Los precios de los combustibles. Ya, definitivamente, mira, aquí la gente no compra una cantidad de galones, gasta una cantidad de pesos, echame 100 pesos de la buena, 200 pesos de la mala, o sea, se va ajustando el consumo porque la gente pone una cantidad de dinero, entonces automáticamente compra menos combustibles cuando sube el precio y al revés cuando baja el precio. Segunda explicación, eh, lo del COVID. Lo del COVID tuvo un impacto en el nivel de actividad, especialmente durante la primera quincena del mes de enero, Sí. muchas compañías hasta cerradas, porque esencialmente no había quien para operar, ¿no? Las compañías. Y finalmente, yo creo que los feriados largos, y claro, siempre hay feriados en enero, pero Sí. este año fue diferente porque se juntaron Sí. dos feriados. Yo creo que todo eso y la inflación en general, que ha bajado quizás un poquito, les va a ser muy interesante esperar los datos de febrero Sí. para ver si esto Es sostenido. se confirma, porque es un termómetro muy interesante. O sea, yo trato de tener rápidamente este y el otro que publica el Banco Central, que es el nivel de crédito, ¿no? Sí. Del sector privado, que es otro buen indicador. Por ejemplo, Henry, la construcción que ha sido un sector cimero en la economía en esta pandemia, con el alza de las tasas de interés, ¿cómo se verá afectado? Porque si bien es cierto que también hay mucha inversión de los dominicanos ausentes que vienen a comprar apartamentos, locales comerciales o simplemente a construir su casa, ¿cómo afectará esta alza de interés? Y hay muchas torres. También tú sabes, Henry, que yo he pensado que puede haber una burbuja inmobiliaria en nuestro país, como que se están construyendo más unidades, clase media, vamos a decir, y clase media media, de lo que se necesita. ¿Tú captas eso? Tal vez pensando en el Airbnb, en el boom económico del país, en alquilar para turistas. ¿Cuál es tu testing, tu sentir al respecto? Mira, sin duda alguna, el año pasado el sector construcción privada, más que construcción pública, por lo menos durante los primeros 3 trimestres del año. Sabes que hasta septiembre lo que llevó el boom de la construcción fue la inversión privada. Definitivamente, mucha construcción. A partir de septiembre cambia un poco dos razones. Primero, ya empieza a afectar directamente el enorme incremento de los costos de los materiales de construcción, que hace que muchas construcciones privadas tuvieron que frenarse o pararse, porque esencialmente cuando empezaron a construirse, que fue después de hacer una preventa sobre la base de un costo de X, Sí, del cemento, de la varilla, del claro. bloque, cuando ya el costo es X más a veces otro X, ¿verdad? El arquitecto dice, mira, vamos a ir más suave, vamos a esperar que bajen los costos de los materiales, porque a este costo, mira, o sea, no tiene sentido para mí construir, el único que va a ganar
es el comprador porque está pagando por debajo de lo que está costando. Entonces, esto va a estar afectando el ritmo de la construcción en el 2022. Lo que sí ha cambiado a partir de septiembre es que, y tú recuerdas que muchas veces se comentó esto el año pasado, es que el Estado estuvo muy lento en la ejecución de la inversión en gasto público. Pero se puso las pilas en el último trimestre, en el El último gasto de cuatrimestre. capital estaba muy atrasado hasta septiembre, y ahí todo lo contrario, octubre, noviembre, diciembre, vimos una aceleración tan grande que, de cierto modo, yo esperaba un crecimiento entre un 10 y un 11%, y yo pensaba estar muy, pero muy por encima de lo que puede ser la realidad. Que mucha gente dice que está demasiado optimista. Y mira, terminamos un crecimiento arriba del 12%, porque efectivamente hubo una aceleración del gasto de capital por parte del Estado, y eso es lo que ha permitido compensar un poco la contracción del lado del sector privado, y ese fenómeno va a seguir durante el primer semestre de este año, porque inclusive quedan atrasos del año pasado en la ejecución del gasto de capital, y yo creo que, por ejemplo, generalmente en el primer trimestre del año, tú nunca ves mucho gasto de capital por parte del Estado. Eso va a ser una diferencia este año, y eso es un factor que debería de asegurar cierto nivel de actividad a la economía, sí, gracias a este gasto de capital, lo cual nuevamente está mostrando la importancia, ¿no?, de un buen gasto desde el Estado. Sí, y de la administración desde el Estado. Henry, esta cuestión de manejar la inflación es algo, y la tasa de cambio versus los ahorros, querer, o sea, para que los amigos entiendan, para que tú pongas un dinerito a guardar, te tiene que producir más que lo que te cuesta la inflación, para aquellos los que no entienden muy bien esto. De manera que si me pagan muy poco, pues yo mejor o lo voy a gastar o voy a comprar algo y va a seguir la inflación. Si me van a dar más que la inflación, yo lo voy a dejar para ganar estos intereses. Ahora bien, volviendo al consumo doméstico, vamos a decir, de las familias, tú has señalado cómo la energía eléctrica se le transmite directamente esta alza. Teníamos hasta hace poco una tarifa fija con un subsidio hasta los 700 kilos, y esto se ha ido liberalizando. Sí. ¿Hasta qué punto se va a transmitir esta alza del petróleo en la tarifa eléctrica en un presupuesto familiar que ya no aguanta más? Porque desde los que ganan el sueldo mínimo hasta los que no tienen muchos millones guardados y pueden subvencionar el gasto mensual, es cuesta arriba, porque todos los salarios también han aumentado, los pequeños, pero no los más grandes. O sea, el que tiene un empleado también ha tenido que aumentárselo. La luz ya, la factura eléctrica de por sí ha aumentado. La canasta familiar, la alimentación, tú bien lo has señalado, ni se diga. Entonces, a la factura eléctrica me refiero ahora. ¿Hasta qué punto va a reflejar esta alza? Eso es interesante tu pregunta, porque el plan efectivamente acordado, recuerdas, y es importante volver a recalcarlo, ¿no? Este incremento de la tarifa eléctrica no tiene color ni bandera política. Sí. O sea, esto fue el resultado del pacto eléctrico. O sea, el pacto eléctrico, dentro de sus principales mandamentos y acuerdos, ha sido de que nos íbamos a tomar 5 años para ir cada trimestre, ir ajustando la tarifa para ir reduciendo el subsidio generalizado y ampliar la protección a los más pobres. Bien. No es un plan fácil, aun cuando el petróleo está entre 50 y 60 dólares. Ya hacerlo con un petróleo a 90 Exacto. dólares y un carbón que también se disparó y un gas natural que también se disparó, va a ser un poquito más fuerte el ajuste trimestral, porque tú te vas a ajustar en función de los precios de las cotizaciones vigentes en el mercado. Entonces,
efectivamente eso va a estar afectando directamente los ingresos del consumidor y un poquito más de lo previsto, porque efectivamente esa alza va a ser más difícil, un proceso que hasta el momento, fíjate, y eso yo creo que ha sido un logro interesante de las actuales autoridades. Yo siempre había criticado el problema comunicacional de las nuevas autoridades. Digo nuevas, ya casi están llegando en agosto, ya vamos a estar llegando a la primera mitad, ¿verdad? ¿En qué El sentido, manejo, Henry? no, el manejo comunicacional no ha sido la fortaleza de este gobierno. No ha sido muy bueno en comunicar buenas noticias, lamentablemente. Y hemos visto cómo en algunas otras noticias no ha sabido guardar el control de la comunicación. Un caso de esto puede ser el caso del fideicomiso de Punta Catalina o las reformas fiscales. Sí. Bien. En cambio, en algo que se pensaba hacer mucho más delicado, más difícil, yo creo que han manejado muy bien la comunicación en el tema de el descongelamiento de la tarifa eléctrica. Algo que se pensaba podía ser sumamente exclusivo, ha sido yo creo que mucho mejor manejado. Y una de las razones es que si tú te pones a ver, y es el caso mío personal, pero es el caso de mucha gente con la cual yo he estado hablando, el hecho de que esté subiendo la tarifa eléctrica me ha obligado a revisar algunas cosas, porque siempre tengo la opción frente a eso de, oye, mira, ¿qué puedo hacer yo para que no se me afecte directamente el incremento? Pues vamos a ver qué tan eficiente es mi consumo eléctrico. Yo la realidad, hasta el final del año pasado, yo nunca había chequeado el portal, a mí me toca el BSU, yo nunca había chequeado la herramienta que me permite controlar a diario Sí, cuál es mi consumo. es cierto, eso es importante. Pues fíjate, Mónica, a partir del momento en el cual yo empecé a hacer esto, yo he logrado entender mejor cómo yo estaba consumiendo bien o mal, y la realidad, a mi Sí. gran sorpresa, es que a pesar del incremento de la tarifa, yo he logrado bajar la factura porque estoy consumiendo menos que antes, porque estoy consumiendo mejor que antes. Ya he identificado algunos equipos que probablemente había que cambiarlos o dejar de usarlos. En fin de cuentas, yo creo que sí es posible compensar el incremento de la tarifa por algunos cambios que hacemos, que nos damos cuenta de que no tenemos un consumo muy tan eficiente. Esto debería estar pasando también con los combustibles, aunque el caso del transporte es un poquito más complicado, pero yo creo que el Estado, el gobierno va a tener que llegar a tomar algunas decisiones para reducir el consumo de combustible, que creo que es la única manera que nos queda este año para que la parte de nuestro presupuesto familiar que dedicamos al combustible no suba tanto, es que consumamos menos combustibles. Entonces, algunas decisiones las tenemos que tomar nosotros individualmente y otras habría de ver cómo se reacomodan horarios, probamos, como ha pasado en algunos sitios, la semana de 4 días en vez de 5 días, para que entonces la gente tenga que transportarse menos. Sí, el trabajo desde la casa, por ejemplo, un día a la semana pudiera ser una opción y podríamos ir ajustándonos. Henry, tú has tocado un punto sumamente interesante ante el costo de la tarifa eléctrica y es estar pendiente de lo que consumimos diariamente. Y pienso que la mejor herramienta para hacerla es la que has dicho, que tú entras a la página, pueden averiguar los amigos, entrar a la página y probar, como tú dices, bueno, hoy no prendí esta tostadora, hoy si prendo la lavadora, ¿cuánto me vale? Sí, ese ajuste es muy saludable. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto será suficiente con un petróleo mucho más caro si hay una sincerización total de la tarifa eléctrica y se va desmontando el subsidio, que aunque es algo, como tú muy bien dices, apartidista, es un pacto nacional, el pacto eléctrico que ha estado pendiente hace tantos años y no se había
no se le había dado curso, pero no sé si se podrá transparentar. Bueno, pasó cuando los combustibles, que comenzó a oscilar el precio según el costo del petróleo. Pero, wow, será un impacto muy fuerte si ya se desmonta totalmente y ya el que consume 400 kilos es igual al que consume 2.000 o 300. Hay que ver esto. No sé cómo lo estará trabajando el gobierno. No, la idea que yo entiendo que la idea es siempre que se va a mantener, ¿verdad? Una tarifa diferenciada entre lo que consume más de 700 y lo que consume menos de 700, pero que este subsidio tan fuerte, ¿no? Que terminaba siendo un subsidio cruzado, además, ¿no? Que la diferencia que uno paga por encima de 700 es casi el triple de la tarifa que se Sí, paga en el rango de 0 a 200. sí, Eso se va a ir achicando porque primero yo creo que aquí es duro, ¿no? Aceptarlo y reconocerlo, pero lo que es muy incorrecto desde el punto de vista económico, porque manda una señal completamente equivocada, en no darle la percepción a la gente de lo que realmente cuestan las cosas. sí, eso es cierto. Y además, el que nada Porque tú ves que en el lo que caso, nada le porque cuesta, en el hagámosle caso, fiesta. no, es que por eso es importante que se refleje lo que cuesta realmente y tratar de generalizar entonces el precio alto, porque así tú te aseguras de que gente que no deberían de recibir subsidios no lo reciban. Pero entonces, si tú haces esto, tú tienes que ser igualmente muy fuerte, muy bueno, muy eficiente en hacer llegar el subsidio a quien lo tiene que recibir. Sí, muchas Ahí la quejas. focalización, la identificación del subsidio es muy importante. En el caso de los A combustibles, eso iba. yo creo que prácticamente todos los economistas han llegado a un consenso, sin habernos rendido, dicho de paso, de que la situación es insostenible para algunas personas. Mantener un subsidio generalizado como se está haciendo no es financieramente viable, porque dedicar 500 millones de pesos semanales costaría más de 25.000 millones de pesos, o sea, el doble de lo que costó el año pasado, que fueron unos 13.000 millones de pesos, y que entonces hay que darle, yo creo, tres prioridades al subsidio a los combustibles. Primero, el que nadie debería estar negociando es hay que ampliar la cobertura del bono gas para los hogares más desfavorecidos. Estamos hablando probablemente quintil 1, definitivamente y quintil 2, o sea, el 40% de los hogares más pobres. Es necesario hoy en día ampliar la cobertura y ampliar el valor del bono gas. Dos, segunda focalización del subsidio, un poquito más complicado, es el tema del transporte, el tema del pasaje. Ahí el objetivo es que el pasaje suba lo menos posible. ¿Cómo eso se puede hacer? Bueno, ahí lo ideal no es dar el subsidio al transportista, eso es más fácil, pero es mejor tratar de subsidiar al transportado, porque hay una forma de que le llegue directamente a quien está sufriendo el posible incremento de costo del pasaje. Habría de ver si parte de las medidas que se puedan hacer, algunos países están haciendo, se está incentivando a las empresas cubrir una parte del costo adicional del transporte, permitiendo que este aporte adicional no pague cargas sociales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todavía no tenemos esta opción aquí en el país. Y finalmente, y quizás lo pongo de último, pero quizás es tan prioritario como el del GLP para la estufa, es el gasol. En el caso del gasol, te mencioné al principio que hoy en día hay una diferencia de 30 pesos entre el precio vigente y el precio que da la fórmula de la ley 112-00. El gasol regular es especialmente sensible para la producción en el campo. Entonces, yo creo que debemos buscar una forma de garantizar un subsidio
para el gasoil regular que se utiliza dentro de la cadena productiva, de modo que ese incremento del petróleo no vaya a contaminar la producción agrícola. Agropecuaria. Tienes razón, Entonces, Henry. Ese punto es muy importante. Nos vamos a la pausa y volvemos con un pequeño segmento para recoger toda esta influencia del precio del petróleo en el costo de la vida dominicana. Henry Ebrard nos acompaña hoy y tenemos el precio de los precios de los combustibles. Henry, la pregunta del millón. ¿Tú crees que es posible bajar el precio de la gasolina con la famosa fórmula que se ha ofrecido, que se dice que el precio de intermediación es el más alto de América Latina, que es un 22%, y en América Latina es un 11%? ¿Qué tú crees de esta expectativa que tiene la población, a la cual yo nunca me he unido, porque yo creo que eso nunca bajará? Mira, el problema efectivamente es la fórmula, pero la fórmula viene de una ley. Si no se cambia la ley 112-00, no se puede cambiar la fórmula, y si no se cambia la fórmula, no se pueden bajar los precios. Asumo que el presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero, va a hacer anuncio en este sentido. No es quizás novedad, porque ya él había hablado de eso el año pasado. La novedad es que yo creo que lo que va a anunciar es que depositó o habrá depositado un proyecto de ley de modificación, porque en eso ha habido conversaciones. Cuando tú comparas, cuando tú analizas los precios versus otros países, y yo sé que ahí hubo mucho debate en relación a la publicación que hiciera Lisandro Macarulla, comparando con otros países donde efectivamente los precios de los combustibles son más altos, no porque sean países más ricos, que sí son países más ricos, sino que los impuestos en esos países son mucho más altos todavía que la República Dominicana. Ahora, lo correcto sería compararnos con otros países con los cuales competimos más directamente. Y ahí yo quisiera hablar de Centroamérica, donde, con la sola excepción quizás de Guatemala, que tiene un poquito de producción petrolera, pero realmente muy poco, los países de Centroamérica están en las mismas condiciones de República Dominicana. Tienen que importar el combustible. Entonces, cuando tú analizas la estructura de precio, te das cuenta que efectivamente, salvo dadas excepciones, semanalmente, los precios de República Dominicana están muy por encima, están por encima del promedio de Centroamérica. Y digo Centroamérica contando El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y están muy por encima de un país como Guatemala, que es con quien yo quisiera compararme directamente. La principal razón de la diferencia de precio no es la estructura de comercialización, no es el costo del petróleo, porque total lo terminamos comprando más o menos en los mismos mercados, sino es la estructura impositiva. El problema es la estructura impositiva, lamentablemente, porque entonces resulta muy simpático decir, bueno, se vamos a bajar esos impuestos. Muy bien, vamos a bajar esos impuestos. ¿Cuánto representan los impuestos a los combustibles? En el presupuesto del año 2022 superaron los 80.000 millones de pesos. Es el 9% de la recaudación, prácticamente 1 de cada 11 pesos que recauda el Estado es a través de los combustibles. Y ¿sabes qué, Mónica? Nos guste o no, pero es la realidad del mundo entero. Claro. La manera más fácil de cobrar impuestos es un impuesto directo. Vendiendo combustible. Pues todo el mundo lo necesita. Es la forma más fácil, más sencilla. ¿Tú crees que el presidente Abinader lo va a bajar, ese impuesto a los combustibles, este 27 de febrero? No, yo creo que lo que se va a hacer es, no, porque eso se tiene que hacer una ley. O sea,
el presidente manda un proyecto de ley y después el Congreso lo discute y lo aprueba. Ahora, cualquier cambio que tú haces a la estructura impositiva de los combustibles tiene una consecuencia. O yo busco compensar esta disminución de ingreso cobrando impuestos a Claro, otras por otro personas. lado, por eso te digo. Porque Y ahí, tendencia, déjame Henry. decirte una cosa, ahí sí ya a partir de ahí se pierde el consenso sobre la baja de los precios de los impuestos a los combustibles. Todo el mundo quiere que se bajen los combustibles, siempre y cuando a mí no me toque compensar la baja del impuesto. Y hacerlo es especialmente difícil si no es dentro del marco de una reforma fiscal. Porque, por ejemplo, algo que se pudiese hacer que ayudaría a la economía formal versus la informal, que es, si tú comparas con Centroamérica, el impuesto de nosotros, que es el impuesto ad valorem, el 16% sobre el precio de paridad de importación, es un impuesto selectivo que termina siendo parte del costo de las empresas cuando compran combustible. En Centroamérica es diferente. Este impuesto al valor es un impuesto a las ventas, y como el ITEVIS. De hecho, ninguno tiene 18, está entre el 12, 15 y 16%, si no mal recuerdo. Quiere decir que entonces en Centroamérica, la empresa que compra el combustible puede recuperar uno de los impuestos porque lo rebaja como si fuese un ITEVIS. Entonces, creo que dentro de la reforma valdría la pena contemplar esta posibilidad de que el impuesto al valor se convierta en lo que sería un ITEVIS, de modo que haya un incentivo a la formalización, porque entonces las empresas, los comercios formales, tendrían la posibilidad de rebajarse este impuesto, y pienso que la ganancia en formalización pudiese, claro, hay que hacer cálculos, pudiese ayudar a compensar eventualmente esta baja. Lo otro, habría de ver si efectivamente cada vez que sube el petróleo, la actual figura del ad valorem es una doble pena, porque entonces sube una vez el combustible porque sube el petróleo, y sube una segunda vez porque sube este ad valorem. Entonces, habría de ver si no se modifica este ad valorem como un ITEVIS, que entonces hay una cláusula en el presupuesto de modo que se le ponga un tope, que si tú hiciste tu presupuesto en base a 62,70, si el petróleo sube hasta $300, este impuesto no vaya a ser porque tú no lo necesitabas, porque ya tu presupuesto se había hecho sobre una base más baja. Entonces, esas son cosas que habría de barajar, pero no es sencillo. No es sencillo, no es sencillo. Porque yo no el creo. peso que representa el impuesto, se recauda más dinero a través del impuesto a los combustibles que a través del impuesto a la renta a las personas físicas. Claro, a mí no me parece muy sabio un impuesto ya puesto, quitarlo en un país donde se está barajando una reforma fiscal y nuevos impuestos, y el que tienes entonces lo quites. Aunque tú has tocado un punto muy interesante, que es el incentivo a la formalización y el descuento, pero entonces acabaría pagando ese impuesto solamente el consumidor. Hay que ver muy bien lo que se va a hacer con este impuesto. No es nada sencillo. No es como la gente dice, que se paga, porque incluso también a veces el gobierno absorbe la subida, dependiendo, por supuesto, para no subirlo de un golpe. De manera que es algo bastante complejo. Henry, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu participación. A ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.